de identificación para prevenir accidentes mediante aplicación de controles. La normativa dice que tienes que identificar tus peligros, ¿no? Que tiene que participar tus trabajadores, los representantes del comité, como dice, ¿no? Está bien. Entonces, el artículo 77 del Decreto Supremo dice: la evaluación inicial de riesgo debe realizarse en cada puesto de trabajo por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el comité o supervisores. Hay que tener en cuenta que la norma dice en el puesto de trabajo. La evaluación se hace en el puesto de trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que la ocupe por sus características personales o estado de salud conocido sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. Puesto de trabajo, hay que tener en cuenta eso, porque a veces lo hacemos por tarea, por actividad y el puesto de trabajo. Eso es uno de los puntos básicos en una auditoría, que tu IPER esté elaborado por puesto de trabajo. Ahora, para que ocurra un evento, un accidente, un evento no deseado, se podríamos reducir esta secuencia, que debe existir un peligro, exponente un riesgo, que se dé el accidente o la enfermedad y que ocurra el daño, que podría ser la consecuencia, que puede ser daño a la persona, a la propiedad o a los procesos. Para nosotros poder identificar de forma correcta, hay que conocer pequeñas definiciones, ¿no? Básicas. ¿Qué es peligro? Nuestra normativa nos dice que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipo, procesos y ambiente. Es una situación o característica intrínseca de algo capaz. Lo que dice la norma, le dice por el procedimiento como dice que es fuente o potencial de causar daños a la persona. Daños y lesiones a las personas. Creo que algo así es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionarnos daño. Esto sería un peligro. Es una situación o característica intrínseca que no puede causar lesión. ¿Sí o no? Aquí hay unos pequeños ejemplos de peligro. Y acá está la definición para recordarles. Es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas. Situación o característica. La situación y la característica sería considerado como peligro el piso resbaloso o obstáculos en el piso. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Cuál sería ahí el peligro? El equipo electrizado, equipo en movimiento, sería el peligro, ¿no? Incluso si el equipo está apagado es un peligro. ¿Está bien? ¿Qué más? Peligro, otro peligro, ruido. ¿Es una situación o característica intrínseca? Sí, el ruido. Que exista ruido en el ámbito o en el área donde nos encontramos. Sí, también, ¿no? Ruido. Entonces, ¿qué más ejemplos con peligros podemos tener? Que sea una situación o características intrínsecas. Por ejemplo, los vehículos son peligros. Los autos. ¿Qué más?
carga suspendida, carga en movimiento. Nosotros también somos un peligro. ¿Qué más? Otro peligro. ¿Perdón? Las herramientas también es un peligro. ¿Está bien? Entonces definimos qué es peligro. ¿Y qué sería riesgo? Si hemos identificado la fuente, ¿no? Puede causar daño o lesiones. Ahora, ¿qué es riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas. Que un peligro se materialice, que entres en contacto con ese peligro. Ese es el riesgo. Y tiene que ver mucho las condiciones. Por ejemplo, el tiempo de exposición. ¿O no? Si por ejemplo yo tengo en superficie una plancha de metal y hago así o hago así, es distinto, ¿verdad? Tiempo de contacto con el peligro. ¿Está bien? Dice en determinadas condiciones, ¿no? Las condiciones son importantes. Acá hay unos ejemplos de riesgo. Si hemos identificado que nuestro peligro es un piso resbaloso, ¿cuál sería nuestro riesgo? Caída en un nivel, ¿no? Probabilidad de que se pueda resbalar, caer sobre el piso y dañar el piso resbaloso. En el caso de que sea un trabajo en altura mayor a 1,80 m, según nuestra normativa, sería caída de distinto nivel. Si hemos detectado un vehículo en movimiento, un auto por ejemplo, que es nuestro peligro, ¿el riesgo cuál sería? Si entramos en contacto con ese peligro. Eso podría ser considerado como consecuencia o accidente de trabajo, ya el accidente, el evento en sí. Puede ser un atropellamiento, una volcadura, un choque, ¿no? Por ejemplo, tenemos fluidos presurizados, gases presurizados, peligro. ¿El riesgo cuál sería? Una explosión, ¿no? Este creo que ocurrió, no me acuerdo qué año, pero fue un grifo por el Callao, no sé si lo escucharon. Imagínense una explosión, toda la estructura lo dañó. Por ejemplo, ahí no hubo pérdidas humanas, pero sí hubo daños humanos. Aquí una pequeña tablita de, por ejemplo, del tipo de peligro, del riesgo. Por ejemplo, peligros físicos, ruido, vibraciones, radiaciones no ionizantes, potenciador de calor, potenciador de frío y el riesgo que puede ocasionar. Sustancias químicas, contacto, ingesta, inhalación, sería riesgo. Locativos, ¿no? Por ejemplo, trabajos en altura, ¿no? Altura mayor a 1,80 m. ¿Qué más? Obstáculos en el piso, trabajo en altura menores a 1,80 m. Resbalos, caídas a nivel, resbalos, caídas a diferente nivel. ¿Qué más? Entra bastante lo que es ahora psicosocial, ergonómico. Si bien es cierto, antes no se tomaba mucho énfasis en eso. Por ejemplo, tenemos peligros mecánicos, ¿no? Vehículos en movimiento, partes móviles de las máquinas, objetos, equipos, máquinas sin funcionamiento, también son un peligro porque están apagadas. Máquinas anaqueles, estantes sin anclar, chispas, superficie caliente, carga en movimiento, carga suspendida y sus respectivos riesgos, ¿no? De igual, ¿no? Peligros eléctricos, ¿no? Energía eléctrica por manipulación de máquina o equipo y el riesgo de contacto indirecto o inducción de energía eléctrica. Físico-químicos, material inflamable, fluidos a presión, explosión, ¿no? Y el psicosocial, por ejemplo, tenemos vandalismo, riesgo de golpes, cortes públicos, violencia psicológica en el trabajo, ¿no? Estrés laboral, mobbing, acoso sexual. Es una tablita referencial
cierto, los encargados de seguridad son libres de manejar y se hacen de acuerdo al entorno de trabajo. Ahora, la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos depende en qué área nos encontramos, con quién interactuamos. Porque, por ejemplo, ahorita yo no estoy expuesta a radiación no ionizante. Pero si voy, por ejemplo, a un taller de soldadura, sí. Entonces, para yo exponerme a ese peligro, tengo que estar en el lugar. El entorno es cambiante, que tiene que ver con máquinas, herramientas, estoy manipulando ciertos equipos eléctricos, si me encuentro en la posición, ¿qué más? Si me encuentro transitando o si me encuentro dialogando. La situación es cambiante, depende con qué interactuamos. Bueno, vamos a un pequeño ejercicio. Si ya sabemos qué es peligro, qué es riesgo, en la presente imagen vamos a identificar qué peligros podemos observar. A ver, ¿qué peligros? Ergonómico, ¿qué más? Por ejemplo, a ver, veo que el ventilador se cayó, veo un escalón que está en mal estado, ¿qué más? El enchufe, las barandas, los cajones abiertos, la escalera, ¿no? Mal sujetado, está mal colocado. Sí, ¿verdad? ¿Son peligros o no son peligros? Creo que hasta la banquita da la sensación que está rota, creo. Entonces, si hemos identificado el peligro, fuentes, características intrínsecas que pueden causar daño, ¿cuáles serían los riesgos allí? Si hemos revisado el camino. Cae del mismo nivel, ¿no? ¿Qué más? ¿También habría caído a diferente nivel? Sí, ¿no? Por la escalera, ¿no? El banquito también, ¿no? Golpeado contra cajones abiertos. Caída al mismo nivel por contacto de cables sueltos. ¿Sí? Lo que sí hay que tener en cuenta es que para entrar en contacto con un peligro depende del acto y la condición del trabajo, del acto de las personas. Hay que tener en cuenta el acto subestándar y condiciones subestándar. Por ejemplo, el acto subestándar es la actitud netamente del trabajador, que está fuera de lo correcto, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, yo sé que está mal ese escalón o el peldaño, para que yo me pueda accidentar, ¿qué tendría que pasar? Ir por ahí, ¿no? Y sabiendo que está mal, ¿no? De repente, ¿no? O de repente no me di cuenta. ¿Qué vendría a ser? Una condición subestándar, porque es las condiciones del entorno que están fuera o no presentan la medida de seguridad. Tiene que ver mucho con eso. ¿Está bien? Aquí otro ejemplito. ¿Cuál sería el peligro y el riesgo? Por ejemplo, ¿no? No hay barandas, ¿no? No hay pasamanos. Está mal apoyada la escalera. El peligro sería la escalera. El peligro sería... Claro, mírense, ¿no? ¿Qué más habría aquí? Más acto que condición. Habría bastante de acto, ¿no? Porque yo al menos no veo que la escalera esté en mal estado. Yo veo más un acto. Porque sabiendo que
está mal, lo haga. Porque lo ideal es que esté sujetado a alguna estructura O hay otra o que hay otra sujetando. persona sujetando en la parte de abajo, ¿no? No es un acto. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Por ejemplo, ¿no? Acto condición. Ambos, ¿no? Yo pienso que hay ambos. Los dos, son actos condicionales. ¿Por qué? Porque la condición es que no hay un pasamanos, ¿no? Nuestro empleador pues no quiere, no tiene plata, qué sé yo, no pone. Y la condición sería pues uno subir por ahí y otro por la carga que lleva. Sí, si bien es cierto hay una jerarquía de controles, pero quien toma la decisión también muchas veces es el trabajador. ¿Qué más? El cigarro. ¿El cigarro? ¿Dónde está que no el cigarro? Allá en Mecánico. el saco de combustible. ¿Acá? No, a la esquina de la manguera. Debajo de la moto. Debajo. De la Ya. Claro, acto condición. ¿Cuál sería el acto? El fumar. ¿Y la condición? Que esté derramado la gasolina, el combustible, ¿no? Pero también esa condición se dio por un acto. Por eso tiene que ver mucho con actos y condiciones en el área de trabajo. ¿Está bien? Son pequeños ejemplitos para que ustedes puedan practicar. Ahora, si ya sabemos que es peligro, que es riesgo, si bien es cierto, la normativa no lo dice, no van a encontrar esta definición allí, no la van a encontrar. Muchos de los supervisores de seguridad la aplicamos dentro de nuestra matriz hiper, que peligro, riesgo y la consecuencia, como para darlo más entendimiento. ¿Está bien? ¿Qué dice consecuencia? Que es hecho o acontecimiento derivado que resulta inevitable y forzosamente de otro. Si hemos detectado la fuente que puede causar daño, entramos en contacto con esa fuente, obvio que va a haber una consecuencia, un daño. Por ejemplo, si mi peligro fue trabajo en altura, mi riesgo fue caer a diferente nivel, mi consecuencia, ¿cuál puede ser? Puede ir desde pequeños golpes, lesiones, fracturas, hasta muerte. ¿De qué va a depender? Va a depender de las condiciones en que se lleva el impacto. Por ejemplo, caerme de 1,80 m no va a ser lo mismo que caerme de 5 metros. No siempre va a ir a lo máximo que es la muerte, sino depende el entorno, las condiciones en que se dan. Por ejemplo, hace rato se hablaba de la plancha. En soldadura bastante utilizan planchas de metal, ¿no? La superficie caliente de la plancha de metal sería el peligro. El riesgo sería entrar en contacto. Y la consecuencia puede ir desde pequeñas, una quemadura simple. O si lo agarro así, puede llegar a una quemadura de segundo grado. ¿Sí? Depende del entorno, depende de las condiciones, el tiempo de exposición también. ¿Qué más? Entonces, como ya sabemos qué es peligro, qué es riesgo y qué nos puede pasar al entrar en contacto con esa fuente, tenemos que hacer una evaluación de riesgos, ¿no? ¿Sí? Esa es la tarea de un supervisor de seguridad. Esa es la tarea de tu sistema de gestión de seguridad, evaluar el riesgo. Y según normativa nos dice que es el proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos. ¿Para qué? Para que basado en toda esa evaluación, yo como supervisor, yo como empleador, tome decisiones sobre ello. Tengo que tomar una medida. No lo voy a decir, bueno, ya lo identifiqué, pues, que se caiga, no importa, pues ya, ¿qué voy a hacer? No, tengo que tomar una decisión.
protección para que esa persona no se caiga, ¿no? Pero mediante evaluaciones, hacer una evaluación previa. Y también la normativa dice que ya una vez que hemos evaluado nuestro riesgo, hemos identificado el peligro, apliquemos controles, controlar el riesgo evaluado. Por ejemplo, hay nivel de riesgo bajo, medio y alto, ¿no? Dependiendo de lo que nos salga el resultado, pues aplicar medidas de control. ¿Qué nos dice? Que el control de riesgos es el proceso de toma de decisiones basados en la información obtenida en la evaluación de riesgo. No puedo controlar algo que no he evaluado. No puedo. ¿Por qué? Porque no sé qué control aplicar. Para eso tengo que hacer la evaluación. Aquí es lo que les hablo, ¿no? La normativa dice, ¿no?, que debemos eliminar y todo eso. En minería lo aplican bastante. Jerarquía de controles, es una forma de controlar el riesgo. ¿Qué nos dice? ¿O qué entendemos por jerarquía? ¿Qué entienden ustedes por jerarquía? Pasos ya para eliminar peligros. Claro, o sea, pero netamente la palabra jerarquía. Un orden, ¿no? Un orden, ya sea de ascendente o descendente, pero no nos podemos saltar. Es seguir un orden. Por lo tanto, los genios nos dicen que cuando hemos identificado un riesgo, nuestra medida de control, primero tenemos que tratar de eliminar el peligro. Eliminar, ¿qué entendemos por eliminar? Es sacarlo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, un peligro, a ver, una máquina, por ejemplo, ¿no? Una máquina que, un torno, por ejemplo. Si la actividad netamente, por ejemplo, es metalmecánica, va a necesitar un torno, por decir, ¿no? Para piezas, mecanizado de piezas. ¿Podría eliminar el torno de la empresa? No. De repente sí, de repente se busca otra máquina mucho más automatizada y el torno tendríamos un mal. Si retiramos el torno, se eliminaría el peligro respecto al torno, pero habríamos que hacer otra evaluación respecto a la máquina. ¿Ven? Pero asumiendo de que no podemos eliminar el torno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos aplicar sustitución? Sustituir por otra máquina menos peligrosa pero que cumpla la misma función. Claro. Claro, ahí están las máquinas, ¿cómo se llaman esas máquinas? Que mecanizan piezas también. Creo que el Pelicat, Pelimax, los CNC, creo que cumplen esa misma función, creo. No estoy muy segura porque no soy de robo. Podría ser que sí, está sustituyendo, ¿no? Está disminuyendo el nivel de riesgo respecto al uso del torno. Ya, asumiendo que no puedo sustituir, entonces aplicar una medida de control. Ustedes saben que el torno es así de largo y gira como está expuesto. ¿Qué control de ingeniería puedo aplicar ahí? Adicional tal vez una guardia de protección, porque de repente ese organismo no esté expuesto, ¿no? Sería un control de ingeniería. Pero ya, asumiendo que no puedo aplicar esta ingeniería, intentaría lo que es control administrativo de certificación. ¿Cómo lo aplico? Por ejemplo, capacitar a mi personal tornero, de acuerdo a su perfil de puestos. Yo decidí contratar un tornero que tenga conocimientos básicos en uso de la máquina de torno. Uno es mi perfil de puesto. Yo como empleado quiero que ese señor ya tenga conocimientos básicos. Dos, de repente, recomendaciones de seguridad, capacitarlo. Por ejemplo, ¿sabes qué, señor Pepito? Cuando vas a hacer el trabajo, por favor, sujétate bien el cabello, no me utilices joyas, no me traigas relojes. Tus mangas
no tengas ropa suelta. Controles administrativos. Control de señalización, ¿no? Peligro de atrapamiento, por ejemplo. Ya estoy cumpliendo. Pero ven por no puedo aplicar lo último a lo primero, aunque las empresas es al revés. Primero tu EPP y ya, chao. Pero no es lo correcto. Y por último, ya agoté las 4 primeras opciones. Debería aplicar el control de EPP. Pero tú crees que el EPP es eficiente. Para que tu EPP te proteja, no te va a proteger al 100%. Ninguno de estos jerarquías te va a proteger al 100%. Depende de las condiciones que se den. Ahora, muchos trabajadores dicen, bueno, ya me dieron mi EPP, ya estoy protegido. Pero ese EPP tienes que usarlo correctamente, porque si no, no cumple su función. ¿Está bien? Ahora, estos 3 primeros son considerados barreras duras. ¿Por qué? ¿Me pueden decir por qué? Y las 2 últimas, barreras blandas. Sería un cambio para ese. Sí, puede ser mayor inversión. Sí. Son radicales. ¿Perdón? Son radicales. Son radicales, sí. Pero estas barreras duras son consideradas porque el nivel de protección al trabajador son mayores. Digamos que se elimina el peligro, ya no hay, pues el peligro ya no hay. Es mayor no quiere decir que el 100% te proteja, no, es mayor. Y digamos que ya, mayor. Y las 2 siguientes, barreras blandas, porque son menos eficientes frente a un peligro. ¿Por qué también blandas? Porque depende mucho de la actitud de la persona. Porque yo, ¿de qué vale que yo capacito, dame charla 5 minutos y el trabajador no toma cultura de prevención? ¿Tú crees que el control administrativo va a servir? No, no sí. Porque algunos estás capacitándoles y solo Dios sabe en qué están pensando. Y también porque el EPP no lo utiliza de forma correcta. ¿Está bien? Sí, hay actividades en las cuales tampoco se utilizan EPPs, no deben utilizar. Claro. Por citar ese ejemplo que usted está mencionando, el tornero, como trabaja con equipos en movimiento y el uso de guantes, ¿sí? Termina ocasionando o lesionando al trabajador. O sea, hay compañías en las cuales para esa actividad específica el uso de los guantes está prohibido. Hay compañías que no les dan manga larga, sino les dan manga corta, justamente para evitar de que entre en contacto. Pero el que tenga manga corta ya se presenta otro tipo de problema, porque al hacer el trabajo siempre hay partículas que están en caliente, ¿no? Pero ya depende de cada empresa el tipo de EPP que utiliza para una determinada actividad. Pero no siempre el EPP es una solución a la actividad que se presenta. Claro, tienes mucha razón, el EPP no es la solución, es por eso que hay Es como un orden general. reporte preventivo. Pero en este caso podría ser un manga larga, pero que no sea suelto, sino o pegado, no que quede exacto, si ya no está entrando la parte. Claro, por ejemplo, hay que tener en cuenta que actualmente algunos EPP, la ropa, vienen con fibras inicuas, o sea, ellos hacen trabajos en caliente. Ahora, lo que menciona el señor, que en algunas empresas, para ciertas tareas, no trabajos, tareas, sí te dice quitarle el EPP igual, pero no te dice para toda la actividad, dice para ciertas tareas específicas, porque hay que tener en cuenta que la actividad es una y las tareas son distintas. Bueno, ahí en lo que estamos hablando de implemento de seguridad, tanto de los EPP como los EPP
Incremento de protección personal. En realidad los IPP no han sido confeccionados para salvaguardarse, simplemente han sido confeccionados para mitigar cierto grado, porque al final con cualquier instrumento de seguridad, casco homologado, 3M, lentes, tapones de oreja, en realidad no va a lograr contener ni un accidente ni una persona. Estamos por ahí. Simplemente tenemos que tener el concepto de que los implementos de seguridad han sido confeccionados para mitigar cierto grado de peligro o de accidente que pasa. Más no te va a proteger. Claro, lo que el señor tiene mucha razón. Es por eso que está considerado en el último. Es la última opción. Y otro, como le mencioné, es considerado también una barrera plana, porque su nivel de eficacia en protección no es mucho. Y también depende a la cultura trabajadora. Si lo usa o no. Es por eso que les menciono, para que ocurra un accidente, influye bastante actos y condiciones subjetivas. Continuamos. En esa resolución ministerial 050 13 te da metodologías para la identificación de peligros, de riesgos. Si ustedes pueden ver esa resolución, te da métodos. Este es uno de los métodos que es sugerido por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Uno de los métodos para desarrollar una matriz I. No sé si alguna vez ustedes han desarrollado una matriz I. Es bien extenso, sí. Y también se tiene que hacer propuesta de trabajo. Entonces, la tabla básica tiene que tener tarea, peligro, riesgo, requisito legal, la probabilidad, índice de severidad, la probabilidad por la severidad, nivel de riesgo y si es significativo o no, y aplicarse medida de control. Entonces, yo personalmente aquí le agrego consecuencias para dar mayor claridad a mis trabajadores. Y esta es la tablita que nos muestra uno de los métodos, porque hay dos más, en total son tres, pero esta es la más usada, no sé si ustedes lo han visto. Sí, ¿no? Esta es la más usada acá en Lima. En minería es distinto. En minería trabajan con un hiperlínea base y diariamente trabajan con un hipersecutivo, que es otra matriz. Pero acá mayormente en las empresas que hay trabajan con esta matriz. Entonces, vamos a aplicar, a ver, dígame una actividad para desarrollar una actividad. Y de esa actividad dígame una tarea para hacer el análisis del nivel de riesgo. Trabajos verticales. ¿Perdón? Trabajos verticales. Trabajos verticales. Una tarea, Pintura. pintura, pintado de superficie. Ya, pintado de superficie. Trabajos verticales. La actividad no sería trabajo pintado de superficies. La actividad sería pintado de superficies. Y la tarea de repente sería preparación de la pintura. ¿Está bien? ¿Lo vemos de esa forma? Ya, entonces nuestra tarea va a ser, bueno, no hay dónde pintar. Preparación de la pintura. ¿Está bien? Ya. ¿Nuestro peligro qué es? La sustancia química, ¿no? Ya. Nuestro riesgo puede ser inhalación de gases, ya. El riesgo de inhalación de gas. Nuestro requisito legal, tendríamos que ver pues la norma nacional, ¿qué más? De la 42F, ahí va. Ya. Entonces, ya hemos identificado nuestra actividad, nuestra tarea. Ahora quiero hallar la probabilidad. Y la probabilidad
probabilidad nos dice que es la suma de esto más esto más esto más esto. Entonces pues vamos a esta tablita. Trabajamos con esta tablita. Si ustedes pueden darse cuenta, lo mismo que está acá, dice acá. ¿Verdad? Ya, muy bien. Esta tablita trabaja con índices representativos, que va del 1 al 3. Entonces, para allá la primera columna, que dice índice de personas expuestas, tenemos que hacer la evaluación de esa tarea. Las personas que van a hacer la preparación de la pintura, ¿es 1, 2 o 3? Oye. Si van a necesitar más personas, de 4 a 12 y más de 12. En este caso, ¿con qué índice podríamos trabajar? 3 personas. 3 personas, entonces índice 1. ¿Está bien? Índice 1 colocamos acá. Ahora, de acuerdo a la tarea, procedimientos existentes. ¿Existen o son satisfactorios y suficientes? De repente lleva la actividad, de repente hay un procedimiento para pintar, de repente. ¿Son satisfactorios y suficientes? ¿Existen parcialmente pero no son satisfactorios o no suficientes? ¿O no existen? Entonces, si nuestra realidad va enfocada en uno de ellos, escogemos bien 1, bien 2 o bien 3. ¿Cuál escogemos? Para nuestro ejemplo. 3, asumiendo que no existe ningún procedimiento, no hay nada. Ya. Entonces, son 3 personas las encargadas de la preparación de la pintura, pero no hay procedimiento para esa actividad. Capacitación. Escogemos 1 en el caso de que el personal está entrenado y conoce el peligro y lo previene. 2 en el caso de personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control. Y 3, personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control. ¿Cuál creen que podamos escoger? Segundo, 2 o 3, referente a capacitación. La 3. Ya. 1, 3, 3. ¿Verdad? Ahora nos iríamos a la exposición a riesgo. La tarea de preparación de pintado es al menos una vez al año o esporádicamente. Si netamente de repente mi actividad es netamente pintar todos los días. No creo. Ya. ¿Qué más? Al menos una vez al mes o eventualmente al menos una vez al día o permanentemente. ¿Cuál podríamos escoger? Una vez al día, Una vez al día. Entonces sería permanentemente. Ya. Entonces ya tenemos nuestros índices representativos para hallar probabilidad, que sería 1, 3, 3, 3. ¿Y la suma cuánto nos da? 10. Por lo tanto, nuestro nivel de probabilidad es 10. 10. Aquí va el número 1, 3, 3, 3. 10. Ahora, hallamos el índice de severidad, que tiene que ver bastante con la consecuencia del accidente. ¿Sí? En el caso de que pueda ocurrir un accidente, habría una lesión sin incapacidad. El riesgo es inhalación, ¿no? Inhalación. En el caso de ocurrir una inhalación, ¿habría lesión sin incapacidad? De repente sí, porque de repente la preparación de la pintura fue en un ambiente cerrado, de repente. O de repente fue en aire libre, depende mucho de las condiciones. Lesión e incapacidad, ¿qué nos quiere decir? Que de repente paraliza su trabajo por unas horas, pero vuelve a trabajar o máximo al día siguiente y ya vuelve a trabajar. Lesión con incapacidad temporal. ¿Puede ocurrir? Sí, de repente inhaló bastante, ¿no? La tuviera que llevar de emergencia y el médico dijo, ¿sabes qué? Necesita recuperación de 2, 3 días. Se va a recuperar, pero va a volver a su normalidad. ¿Qué más?
último sería lesión con incapacidad permanente, daño a la salud irreversible. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente fallece. Es irreversible. O en otros casos, hablando por ejemplo de máquinas, de repente pierde un brazo, el brazo no le va a volver a crecer, es permanente. ¿Está bien? Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cuál sería? 3. Lesión, incapacidad permanente, Dos. El uno sería. Dos. Es lo que tiene. 2. Lo que tiene que definir es, se está planteando un ejemplo, si es una pintura normal que se suele usar, funciona eso, dos piezas de una pintura, o sea, el que va a analizar ya tiene que saber el tipo de pintura para que nadie Claro. determine. A ver, La ficha. O sea, qué linda, ¿no? La pintura debe tener su hoja. claro, eso sería señal como el medio. Normalmente tiene una norma técnica, pero ya estamos hablando de la número 3 en todo el sentido, y lo que se asemeja ahí es la lesión de incapacidad permanente, porque está expuesto todos los días a la inhalación de gases tóxicos, dependiendo del grado de pintura, puede ser epóxica o no va a ser epóxica. Pero el simple hecho de que el trabajador esté expuesto todos los días a ese tipo de trabajo en un espacio que no sea ventilado, digamos, vamos a un espacio combinado, definitivamente lo que va a agregar a mediano o largo plazo es una lesión y una incapacidad permanente o daño irreversible a la salud. Claro, entonces lo consideraríamos 3. ¿Sí? Ya, entonces, su severidad vendría a ser 3. Acá era 10, ¿verdad? Entonces, el nivel de riesgo nos dice que es la multiplicación de la probabilidad por la severidad. ¿Cuánto sería? 30, ¿no? Ahora, como ya entendemos el nivel de riesgo, vamos a hacer la estimación. ¿Dónde creen que salió 30? Está por acá, ¿no? Ya, pero vamos a verlo punto por punto. Si nuestro puntaje salía 4, el grado de riesgo sería trivial. ¿Qué quiere decir? Que nuestras medidas de controles son eficientes. Puede trabajar. Si sale entre 5 y 8, sería tolerable. Igualmente puede trabajar. Normalmente estos dos ponen con colorcito verde, color ámbar y color rojo. Ahora, si sale entre los números 9 y 16, vendría a ser moderado. ¿Qué quiere decir? Que puede trabajar, pero con supervisión y planificar medidas de controles. Tal vez no inmediatas, pero sí ya como ponernos en alerta, ¿no? Y si sale entre 7 y a 36 ya, importante y tolerable, quiere decir, uno, que tu nivel de riesgo es alto, y otro, que no puedes trabajar hasta que disminuyas el nivel de riesgo. ¿Mediante qué? Aplicando tu medida de controles, aplicando tu jerarquía de controles. Ahora, nuestro resultado salió 30, que quiere decir que está intolerable, que es altamente peligroso desarrollar esa actividad. Ustedes mandarían a sus trabajadores y sale ese resultado. La norma te dice que el empleador, teniendo en conocimiento el nivel de riesgo en que se le puede ser trabajador, no debe. Y también el trabajador, conociendo el nivel de riesgo, no debe aceptar eso hasta que se disminuya el nivel de riesgo. Por lo tanto, según nuestra evaluación, se paralizaría el trabajo hasta que se aplique medida de control. Entonces, según la tablita, ¿qué medidas de control aplicaríamos? Si para lo que es la preparación de pintura, vibrador con filtro, respirador con filtro, ¿qué más? Extractores. Extractores,
Claro, lo que dice acá la señora es muy cierto. Tenemos que aplicar primerito ir, ¿no? ¿Puedo eliminar o no? ¿Puedo sustituir? ¿Puedo aplicar? Agotar los recursos para llegar al IPP. Pero como siempre, acá en Perú, lastimosamente, aplicamos EPP primero, ¿no? ¿Quedó claro esta matriz? ¿Sí? Si ustedes pueden ver, es súper fácil. Lo tedioso es elaborar la muestra de trabajo. No es muy complicado el análisis, pero sí es trabajoso. ¿Está bien? Bueno, eso sería por mi parte toda la exposición respecto al día de hoy. Espero que los pequeños conocimientos que les hemos dado les haya servido para ampliar sus perspectivas de cómo aplicar la ley